noches. Buenas noches. Buenas noches para todos los asistentes. Muchísimas gracias por estar en esta reunión en la actividad académica del mes de abril. Tenemos 4 invitados importantísimos para un tema que es vital para todos los que dan anestesia pediátrica y para los que ocasionalmente tenemos contacto con niños, que es si se afecta o no se afecta la anestesia, el neurodesarrollo infantil. Contamos en la sala con el doctor Álvaro Pinilla. El doctor Álvaro Pinilla es médico anestesiólogo de la Universidad Nacional, anestesiólogo del Hospital de la Samaritana, Universidad Javeriana. ¿No se oye nada? Yo sí estoy oyendo bien. Yo también estoy oyendo muy bien. Bueno, continuamos con la presentación Perfecto. del doctor Pinilla, fellow en anestesia pediátrica del Children's Hospital de Filadelfia. Tenemos también en la sala al doctor Julián Navarro, que es médico y especialista en anestesiología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, con maestría en anestesiología pediátrica del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. La doctora Carolina Pérez, que es médico y especialista en anestesiología de la Universidad del Bosque, con subespecialidad en anestesiología pediátrica y alta especialidad en anestesia regional de la UNAM. Es anestesióloga actualmente del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, y el doctor Carlos Guerra, quien es médico y especialista en anestesiología de la Universidad del Rosario, con maestría en anestesiología pediátrica del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Agradezco nuevamente por su asistencia y los dejo con el doctor Pinilla, que va a abrir la charla que tenemos para hoy. Muchas gracias, doctores. Quedan ustedes en pantalla. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Pinilla, muchas gracias por la invitación de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Para nosotros es un placer poder estar el día de hoy aquí hablando de un tema tan interesante en anestesiología pediátrica. Somos parte del servicio de anestesiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es un servicio de anestesia que tiene muchos años, donde el doctor Pinilla es nuestro papá, y donde también hace parte la doctora Ángela Sauner de nuestro equipo de trabajo, y el doctor Eduardo Hermida también. Es un tema muy interesante y queríamos empezar con estos 3 tópicos del por qué estamos hablando de este tema. Realmente existe una evidencia preclínica acerca de la neurotoxicidad de lo que hacemos en anestesiología pediátrica, casi que hasta el punto de ser estigmatizado desde hace varios años, y como en un momento nos lo va a ir contando el doctor Pinilla. ¿Realmente la exposición temprana a la anestesia es deleteria o no? También basaremos nuestro conversatorio acerca de este tópico. Y finalmente el impacto potencial en el neurodesarrollo. Nosotros, o nuestra especialidad, tal vez tiene un poco de talón de Aquiles, y es que no podemos ver casi hacia el futuro, o no solo ver, sino no podemos seguir muchas veces a nuestros pacientes en el futuro una vez desarrollamos nuestras prácticas anestésicas. Pero también vale la pena que, a pesar de no hacer un seguimiento clínico como lo podrían hacer en otras especialidades, sí podemos desde este momento impactar en el futuro de esos pacientes. Así que, doctor Pinilla, usted tiene la palabra para ayudarnos a mostrar la historia de este tema. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, a la doctora Benavides. Muchas gracias a Carlos por las palabras que acaba de decir. Realmente el tema que vamos a tratar es un tema que ha estado pues en las revistas médicas de anestesia y en revistas a veces de parte general que le interesan al público, porque es un tema importante. Es un tema, cuando uno toca el tema de la toxicidad en un niño, pues siempre piensa en sus hijos y piensa cuando está sometido a unas anestesias. Entonces, es muy importante, es de impacto, es de salud pública tratar estos temas de vez en cuando. La anestesia se ha impactado desde el descubrimiento de la anestesia por allá en 1846, impactó enormemente la vida y la humanidad. Hace unos años, cuando la revista New England Journal of Medicine llamó a todos los editores de las principales revistas
que hacen publicaciones médicas, les preguntó cuáles eran los hitos que ustedes pensaban que eran los hitos de la medicina, pues la anestesia ocupó el segundo lugar. Por encima de antibióticos, por encima de otros temas como la salud pública, las vacunas, etcétera. Y eso es de enorme importancia. Empezó a desarrollarse, empezó a extenderse por el mundo y la anestesia pediátrica se inició ahí, con resultados muy malos y muy desalentadores al principio por los niños porque no había una anestesia especial para los niños, sino que se daban anestesia, los mismos anestésicos que se usaban los adultos, como es ahora, pero con unas técnicas diferentes y muy arcaicas, con sistemas de ventilación inexistentes, etcétera. Entonces la mortalidad en los niños, te imagínense operar niños lactantes en esa época, yo nunca me lo he imaginado. Y eso duró muchos años así, hasta inclusive en el siglo XX, por allá en los años 40, cuando podemos seguir la siguiente diapositiva, en los años 40, cuando se descubrió el curare. Y el curare se introdujo en esa década y cambió muchas cosas, porque al mismo tiempo en que el descubrimiento del curare circulaba la idea general en el cuerpo médico y en la comunidad científica, que los niños no tenían el desarrollo, y eso era cierto, no tenían un desarrollo completo de su sistema nervioso y que por tanto no sentían dolor. Entonces que los anestésicos que se usaban para los adultos los deprimían mucho, tenían muchos problemas cardiorrespiratorios y por esa razón había que cambiar la técnica por una técnica que no fuera tan depresiva. Se inventaron la técnica de Liverpool con la llegada del curare. Eso fue en Inglaterra. El doctor Cecil Gray, concomitante con el sistema de aire, la T de aire, y eso mejoró muchísimo todas las cosas, pero tuvimos el primer impacto negativo 2 o 3 décadas después de esta circunstancia, que fue que se descubrieron las vías del dolor, se describieron y se describió que aún en la vida fetal los niños sentían dolor, los bebés sentían dolor. Entonces habíamos estado dando la técnica de Liverpool, que era un relajante, un hipnótico y el óxido nitroso como analgésico, y ustedes saben que el óxido nitroso pues tenía que tener un MAC pues de más de 100%, de tal manera que era una técnica absolutamente inadecuada. ¿Cuántos niños sintieron dolor? ¿Cuántos niños estuvieron relajados sintiendo dolor o desarrollaron síndromes? Pues se describieron los síndromes desde esa época, el síndrome de dolorosos complejos, dolores neuropáticos y trastornos en la personalidad que fueron asociados con la anestesia como problemas de encompresis, enuresis, pesadillas, etcétera, y un montón de problemas que se lo achacaron a la anestesia, pero no era la anestesia, era a la falta de anestesia. Entonces después vino los halogenados, principalmente el que más se usó en pediatría, porque fue muy útil, que fue el alotano. A los que nos tocó usar el alotano, pues lo recordamos como un anestésico bueno, pero muy difícil de manejar en los niños. Se describían paros cardíacos y problemas muy serios, pero se manejó mucho tiempo hasta que llegó después el isoflurano, el Ceborane, se dio, y a finales de los 90, 91 empezaron a aparecer el otro problema de que impacta la anestesia, y es que ya no sentían dolor, estábamos aprendiendo, habíamos aprendido a dar anestesia, pero ahora nos están echando la culpa que tenemos que producir neurotoxicidad para dar anestesia en los niños. Y todos esos trabajos, la siguiente, por favor, todos estos trabajos se debieron a las observaciones que se hicieron en esa época del síndrome del alcohol, de las madres alcohólicas que tenían bebés y que tenían bebés con unos problemas de hipotonía muscular, de atraso psicomotor, de desnutrición, y un síndrome muy delicado. Y a alguien se le ocurrió pues que el alcohol, que había servido de anestésico de tiempos bíblicos, el vino, y que conocemos hoy que el alcohol comparte los mismos receptores que los anestésicos que nosotros utilizamos, que podrían los anestésicos tener los mismos efectos que el alcohol.
o que tendrían algún efecto en el sistema nervioso. Entonces empezaron a aparecer todos los estudios en animales de experimentación, por supuesto, pues entonces no sería ético en los bebés y muy difícil y será imposible hacerlos en el ser humano. Y entonces eso es uno de los problemas que vamos a hablar más tardecito. Entonces, el primer trabajo que nos sirvió como el trabajo, yo lo he llamado el trabajo centinela de alerta preclínica, apareció en el 2003 de la doctora Yektobi Torovich en la Universidad de Virginia. Ella hizo un muy interesante experimento y es coger ratas en edad de sinaptogénesis y darles, anestesiarlas y durante 6 horas se cogió un grupo de raticas que las anestesió con isoflorano, con ceborane, con desflorano, también utilizó anestésicos intravenosos, pero principalmente fueron los halogenados los que más se publicaron por aquella época en este trabajo. Y sacrificó a estos ratoncitos y les hizo tinciones especiales de cerebro, de diferentes zonas del cerebro, del tálamo, del club putamen, de la corteza cerebral, y encontró que definitivamente con tinciones especiales sí se encontraba, como vemos ahí en la derecha, zonas, y si podemos, acá quito yo este letrero porque no estoy viendo bien, eso, tenemos zonas ahí, por ejemplo, en la parte de arriba, tenemos eso, pero es que ahí tengo unos avisos que está entrando gente y me llegan a mí también. Entonces, aquí vemos el grupo control arriba a la izquierda, que son cortes del tálamo de diferentes zonas del seno ventrolateral, lateral, la zona central, etcétera. Y vemos en la primera, arriba a la izquierda, zona control y a la derecha, zonas de apoptosis temprana y apoptosis tardía. Abajo, en el intermedio, las mismas zonas con zona, el control y zonas de apoptosis. A la derecha ustedes ven zonas de control, el grupo control de los ratoncitos con los que se administró a diferentes tiempos y a diferentes concentraciones, los 3 halogenados, con zonas de apoptosis temprana y destrucción completa del núcleo celular y apoptosis tardía. Es decir, lo que encontró la doctora era que a diferentes sometidas en el periodo sinaptogénico, los ratones desarrollaban una aceleración de la apoptosis, que es un fenómeno normal, pero en estos casos lo que se hacía era que se aceleraba la apoptosis. ¿Por qué? Pues eso lo vamos a ver más tarde, pero probablemente intervenían en este proceso los diferentes tipos de caspasas y factores de necrosis tisular y otros factores humorales, neurohumorales que intervenían en la maduración. La siguiente. Más tarde, 10 años, bueno, estas gaticas y estos ratoncitos fueron sometidos a pruebas de laberinto a diferentes tiempos, desde 60, 90 y 160 días. Y entonces encontraron también que todas estas, el grupo control a que fueron sometidos algunos desarrollaban bien sus pruebas de laberinto, sus pruebas que era una prueba básicamente de memoria, mientras que las ratas que no habían sido sacrificadas y que habían recibido los anestésicos tenían serios problemas de orientación, de memoria, de equilibrio y de otras cosas. Es decir, los cambios anatómicos que se encontraron en las diferentes partes del cerebro se traducían en trastornos digamos, neurológicos tardíos. La siguiente. Posteriormente, en Ginebra, el doctor Briner desarrolló otro trabajo que también pudo servir de centinela porque describió que además de los casos de apoptosis se presentaban otro fenómeno y era una desorganización de las dendritas o de las
y una proliferación de las espinas y de la morfología. Ahí en la figura son también hechos en ratones. En la figura podemos ver al lado izquierdo un grupo control con microscopía normal, a la derecha una réplica con un software y abajo tenemos una microscopía electrónica. ¿Qué se ve en esos ratones que fueron sometidos a diferentes tiempos de anestésico a 30, 60, 120 minutos, sometidos con isoflorano, con ceborano y desflorano, pero con unas concentraciones un poco más cerca a lo clínico, contrario a lo que se había hecho con la doctora, que había sido unas concentraciones mucho más elevadas de lo que se usan clínicamente? En este caso se evaluó la quinta capa de prefrontal después de 6 horas de anestesia. Entonces, en algunos casos hubo muerte, pero lo principal y lo más llamativo en este experimento no fue la apoptosis, sino fue la diferencia arquitectura y la alteración en la arquitectura de las dendritas, que es la parte donde se hace la interconexión de las dendritas durante el periodo del desarrollo neurológico y la sinaptogénesis también en el ser humano. La siguiente. Entonces, aquí lo que vemos con diferentes anestésicos y a diferente tiempo es la proliferación de las espinas. Las espinas que están en las dendritas son las responsables del aprendizaje. A diferente tiempo, la proliferación, ustedes están viendo en la figura de A a B, a C y a D, a medida que el tiempo se ha sometido 30, 60, 90 minutos, 120 minutos, las espinas se aumentan y cambian de morfología. Las cabezas no solo aumentan en proliferación, sino que las cabezas de esas dendritas, que son las responsables del almacenamiento de la memoria, también cambian y se ponen en forma de hongo. Entonces, pues ya tenía digamos, habían comprobado en estos que definitivamente los anestésicos halogenados producen cambios importantes de apoptosis y de cambios estructurales en las interconexiones de las dendritas. Eso se traduce en cambios neurológicos futuros también. Y se diseñaron trabajos, y a partir de estos trabajos, pues se diseñaron muchísimos trabajos. Se tienen hoy, de estas 2 últimas décadas, más de 1.600 publicaciones relacionadas con la neurotoxicidad en pediatría. La siguiente. Entonces, esto es lo mismo que ya les dije anteriormente, y esto es para decirles que no solamente se hizo con anestésicos halogenados, sino que igual patrón se observó con midazolam, con ketamina y con propofol. De tal manera que, aunque la intensidad no era la misma, la intensidad era un poco menor con los anestésicos, principalmente con el propofol, era un poco menor que lo que se hacía con los halogenados. También se presentan esas alteraciones en la morfología dendrítica y en el aumento de la densidad. La siguiente. Entonces empezaron a aparecer muchos trabajos, es decir, casi que diariamente uno podía encontrar en una página que diseñaron unos años más tarde, después de aparecer estas publicaciones, empezaron a aparecer trabajos de toda clase de trabajos, todos hechos en roedores, en etapa de sinaptogénesis, usando desflorano, usando técnicas repetidas, con diferentes concentraciones, con diferentes tiempos de exposición, todos durante la sinaptogénesis, era lo único común. Se hizo prácticamente nuevamente con halogenados, los 3 que me estaba mencionando antes, pero también con propofol, midazolam, ketamina, y en ellos la mayoría de los trabajos, si no todos, fueron positivos y pudieron confirmar todos estos cambios. La siguiente. Igualmente, en los primates se hizo los mismos experimentos con diferentes concentraciones, diferentes tiempos, etcétera. Se les dio también
no solamente halogenados, sino ketamina. La ketamina siempre ha generado mucho interés porque hace cambios importantes en la morfología de las dendríticas y produce bastante apoptosis, dependiendo de dos cosas. Entonces, con todos estos trabajos, ustedes ven aquí, todos son positivos. Es decir, era absolutamente raro encontrar un trabajo que no hubiera encontrado algún cambio en la morfología, en la apoptosis, etcétera, a diferentes concentraciones, con diferentes horas, etcétera. La siguiente. También se describieron muchos agentes que podían tener cierta protección. De todos estos que estoy oyendo desde que yo era residente, empecé a oír que el xenón iba a ser el gas que nos iba a salvar porque era el gas ideal, que no, que entre, que duerme el paciente y sale y no pasa nada y no le hace nada a ningún órgano. Y toda la vida yo esperando el xenón y yo que ya no doy anestesia clínica, me quedé con ganas de usar el xenón. La melatonina me sirve a mí para dormir y para muchos pacientes que se la toman de noche, pero yo nunca he visto utilizar melatonina en los pacientes de... El litio, pues ustedes saben a quién se lo dan. El litio puede tener algún efecto psicológico, pero para los que están deprimidos o pues son maníacos. Y la carnitina también. Todo esto salió hace mucho tiempo, pero esto no ha vuelto a salir nada y yo creo que no. ¿Qué medicamento sí ha avanzado mucho en pediatría? La desmetomidina. Y creo que vamos a ver de golpe un cambio en el enfoque de la anestesia, sobre todo para los niños que son sometidos a varias anestesias o a cirugías complejas. Y ahorita vamos a hablar en la mesa redonda por qué en ellos sí de golpe va a haber se va a coger hacia la anestesia intravenosa por ciertos aspectos que tienen alguna ventaja en la neuroprotección de los niños. La siguiente. ¿Se puede trasposar Bien. de los experimentos de animales a los humanos? Pues yo creo que no. La respuesta es rotundamente no. Si hubiéramos hecho caso, por ejemplo, de la penicilina, a la penicilina hizo un síndrome enterotóxico fatal y mató a todos los ratoncitos y mató conejos. Y entonces, pero alguien dijo, no, pero ya haremos el humano por si acaso. Pues mire que la penicilina fue un antibiótico que salvó de muchos problemas a la humanidad. Lo mismo pasó con la Tremendo. fluorocolinol. Las quinolinas produjeron daño en los cartílagos articulares de todas las articulaciones tanto en conejos como en ratones y en otros animales. Y cualquiera había dicho, pues si hubieran traslapado esto hacia los humanos, pues no lo hubieran usado y sin embargo, pues hoy en día las seguimos utilizando. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes y muy cautelosos con los hallazgos de los animales. Y eso nos sirve para explicar muchas cosas, no solamente a nuestros colegas cirujanos, a la comunidad médica, sino a los padres y a las personas que están preocupadas con lo que se somete un niño a una anestesia. La siguiente. Esto creó mucha preocupación en la FDA y ustedes saben que la FDA empezó a crear un grupo con muchas sociedades, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad pues, la cirugía, la de anestesia, etcétera, tratando de unificar los criterios y de hacer trabajos y la FDA inclusive patrocinó muchos trabajos y pues no tenemos hoy ni más ni mínimo tiempo para poder revisar, aunque sea fuera un porcentaje mínimo. Pero hay tres trabajos muy importantes que nos han dado luces y que ya se han terminado, que son estos tres trabajos, el GAS, el PANDA y el MAX. Y son los trabajos que pues más tarde nuestros panelistas nos los van a comentar, van a decir de qué se tratan y qué es lo que encontramos. La siguiente. En este momento, pues le doy la palabra a la persona siguiente que nos va a hablar de estos trabajos y pues con estas bases podemos empezar las discusiones y las preguntas. Doctor Pinilla, Muchas mil gracias. gracias. Continuamos, por favor. Bueno, entonces, como les decía, muchas gracias, doctor Pinilla, por su recorrido a través de la historia y mostrarnos a lo que queremos llegar el día de hoy, es mostrar y analizar estos tres estudios que son una parte muy fundamental y que nos dan una luz de cómo podemos entender ese neurodesarrollo y la práctica en la anestesia pediátrica. Voy a empezar por hablarles del PANDA. El PANDA pues, fue un estudio, como ustedes lo conocen,
un estudio de cohortes, donde se expuso una cohorte de niños y había otra cohorte de niños no expuestos a medicamentos anestésicos, pero digamos lo singular del estudio era que se utilizaban hermanos para tratar de acercarnos a lo que podía realmente mostrar y ser un poco más fidedigno, digámoslo, buscaban ellos en los resultados. Aproximadamente el 10% de esos niños eran menores de 5 años y el objetivo principal del estudio fue analizar si realmente existía un riesgo real a largo plazo. Ellos hicieron seguimiento pues, de estos pacientes casi que hasta los 8, 15 años, una infancia tardía, lo que llamamos hoy día adolescencia, preadolescencia y adolescencia. Y pues digamos lo que mostró el estudio en los pacientes expuestos es que una única exposición a anestesia antes de los 36 meses y un periodo de tiempo menor de esos 84 minutos, pues podría no tener una relevancia clínica en comparación con el grupo no expuesto. Pero pues si se iban, digámoslo, en tiempos superiores, pues ya se podría considerar que existía una relevancia clínica para obtener alteraciones cognitivas en estos pacientes. Recuerden que a través de la historia de la medicina nosotros pues nos hemos preocupado porque los pacientes se duerman, se despierten, porque no tengan dolor, porque estén relajados para que los cirujanos puedan realizar sus procedimientos, pero hoy día lo que nos mueve, eso ya ha sido, digámoslo, por demás chuleado, o ya todos los pacientes incluso dan porque eso va a ocurrir y porque eso es seguro, pero hoy día lo que buscábamos es realmente la parte cognitiva, y pues estos pacientes mostraban que cuando tenían exposición a un periodo de tiempo superior, pues sí tenían alteraciones cognitivas, es decir, el tiempo sí es relevante para desarrollar un déficit cognitivo en este estudio, o lo que mostró este estudio. Por supuesto que hay otros factores que también nos ayudan a aportar y que desafortunadamente no hacen parte directa de la exposición a los medicamentos o a los inhalados en este caso, sino son esa parte social, el entorno familiar, los niveles socioeconómicos. Si bien en este caso eran pacientes hermanos donde podían ser compartidos estas situaciones, pues en nuestros pacientes no tenemos cómo poder emparejarlos de esa misma forma. Si bien los estratos sociales, si bien la educación a los padres se puede hacer de una manera uniforme, pues podrán ustedes comprender que no es lo mismo dentro del hogar en la recuperación posoperatoria, y eso sí definitivamente va a influir, incluso no solo desde el posoperatorio, sino desde la atención preoperatoria, desde la ansiedad, desde la educación que tienen los papás y que apoyan, o que por el contrario pueden, digámoslo, generar más ansiedad en los pacientes que van a ser llevados a procedimientos bajo anestesia. Como les decía, pues la conclusión fue que niños sanos, una única exposición a anestesia general antes de los 36 meses no afecta de forma cognitiva, pero sí se tiene en cuenta que los pacientes que tienen una exposición en tiempo superior sí pueden ser vulnerables o desarrollar patologías cognitivas a futuro. Bueno. Con respecto al estudio MASC, el doctor Julián Navarro nos va a hablar acerca de él. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, seguimos con el MASC, que es, por sus siglas en inglés, que es un estudio que se realizó en la Clínica Mayo, es el Mayo Anesthesia Safety in Kids, donde es la cohorte más grande que tenemos hasta ahora, realizada entre el 94 y el 2007. Fueron elegidos, digamos que estos pacientes que nacieron en esta época fueron elegidos más o menos unos 3.200 en una pequeña porción de Rochester, y los evaluaron a los pacientes que no han sido sometidos a anestesia, otro grupo que ha sido sometido a un solo procedimiento con anestesia y otros a múltiples exposiciones. Al final solamente fueron recolectados casi 1.000 pacientes y fueron evaluados
en dos grupos, unos entre los 12 y los 15 años y entre los 17 y los 19 años. Eran evaluados básicamente con coeficiente intelectual total, encontrando que en el primer grupo que evaluaron, en el primer grupo entre los 12 y los 15 años, la única diferencia estadísticamente significativa eran los pacientes que habían sido sometidos a múltiples exposiciones y pero alguna alteración motriz fina, que no hubo realmente impacto en la memoria, en el lenguaje, en la atención. No se demostró que estos pacientes, con respecto a otros estudios que sí muestran que tienen una alteración, por ejemplo, en el desarrollo de autismo o síndrome de déficit de atención, no fueron, digamos que significativamente estadísticos el desarrollo de algún déficit neurológico. En la siguiente cohorte se vio exactamente lo mismo. No se vio ni que los pacientes con exposición única tengan alguna alteración con respecto a los que no se expusieron a la anestesia, y en los de múltiples exposiciones pasó exactamente lo mismo. Alguna alteración de la coordinación motora, y de pronto los papás veían que los pacientes tenían como alteraciones en la conducta, alteraciones como en dificultades en la lectura, etcétera, sin que eso sea algo que marque o que tenga un impacto, digamos, negativo o deleterio en la función cognitiva de todos estos pacientes. Entonces, realmente, este es el estudio más grande que tenemos ahorita. Casi 1000 pacientes fueron recolectados en esta gran cohorte de la Clínica Mayo. Y entonces, digamos que las grandes conclusiones fue que exposiciones únicas y exposiciones cortas realmente no tienen ningún efecto deleterio sobre el aprendizaje y el desarrollo neurocognitivo de los pacientes. Claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Navarro. Ahora la doctora Carolina Pérez nos va a hablar acerca del estudio GAS. Bueno, el estudio GAS es posiblemente el ensayo clínico más sólido que tenemos sobre anestesia y neurodesarrollo en lactantes, porque pues no es fácil hacer un estudio clínico que pues multicéntrico, aleatorizado, que incluyó pacientes de 28 hospitales en varios países y que comparó la anestesia general únicamente con sevoflurano versus anestesia regional despierto, que podía ser espinal o caudal, en cirugías que fueron esencialmente herniorrafias inguinales. El desenlace primario era evaluar el coeficiente intelectual a los 5 años, medido con una herramienta que se llama el WPPSI. ¿Y qué pasó? Pues que no hubo diferencias significativas entre los grupos. Realmente la diferencia de coeficiente intelectual fue prácticamente nula. Y a los 2 años de la exposición a la anestesia, evaluaron a los niños con una escala que se llama el Bayley-3. No encontraron diferencias en cognición, en lenguaje ni en función motora. Entonces, este estudio que nos dice que en los lactantes una exposición única y breve a la anestesia general con sevoflurano no se asocia con un deterioro cognitivo global a mediano plazo. Ahora, ¿qué no responde? Pues la exposición fue corta, y por eso hablamos de procedimientos menores de 1 hora, porque pues estos resultados no se pueden extrapolar a cirugías largas. Segundo, pues fueron poblaciones seleccionadas, lactantes sanos, procedimientos menores, y fue un solo tipo de procedimiento. No hubo, digamos, varias cantidades de procedimientos diferentes, sino fue un solo procedimiento que fueron herniorrafias. Y tercero, pues que evaluó únicamente una sola exposición. Entonces, no podemos extrapolar sobre exposiciones múltiples. Y el desenlace principal, pues, era el coeficiente intelectual, y pues, digamos, alguna otra alteración más sutil no la podríamos evaluar. Pero es un estudio clínico aleatorizado, fuerte,
en su diseño, en su metodología, que tiene una evaluación tanto a largo plazo y resultados que son consistentes en el tiempo. Ellos hicieron una evaluación de los pacientes a los 2 años y luego hicieron otra evaluación a los 5 años y los resultados fueron similares. Entonces, pues eso sería como lo que yo quisiera contarles sobre el estudio GAS. Perfecto, doctora Pérez, muchas gracias. Bueno, yo creo que es más que diciente, son estudios metodológicamente bien hechos, son estudios que impactan, que nos llevan, que nos muestran realmente cómo podemos tener una práctica, digamos, de alguna manera segura en la población pediátrica. Pero, pues, quisiera saber, doctora Pérez, si la evidencia global sugiere realmente seguridad o cautela en la anestesia en este grupo poblacional. Pues realmente la síntesis de la evidencia actual es consistente en que las exposiciones breves a anestesias generales en niños sanos no se asocian con déficits importantes o detectables en la inteligencia ni en el desarrollo neurocognitivo. Digamos, tenemos un poquito más de reserva con respecto a las exposiciones múltiples o prolongadas, pero es una cosa muy importante es que pues estas deficiencias, si se presentan, son deficiencias tan sutiles que requieren en la mayoría de los casos un montón de pruebas altamente especializadas y sensibles para detectar esos trastornos. Es decir, si en realidad esos trastornos se presentan, tenemos que hacer una gran cantidad de cosas para identificarlas porque no son cosas tan evidentes. De acuerdo. Definitivamente sugeriría un poco más de seguridad, ¿no? Obviamente, pues no hay procedimiento 100% seguro en medicina, pero finalmente uno casi que se podría inclinar un poco más sobre la seguridad, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Y lo que es claro y que creo que vamos a discutir también más adelante es que cuando la indicación de un procedimiento está clara en un paciente, digamos que la anestesia es algo necesario. Digamos, no podemos retrasar o suspender un procedimiento que es completamente necesario en un paciente debido a estas, digamos, como precauciones que queremos tener, porque realmente la evidencia no lo apoya. De acuerdo. Bueno, doctor Pinilla, ¿se encuentran realmente diferencias metodológicas entre los estudios? Doctor Pinilla. Prenda su micrófono, profe, que no lo escuchamos. Ya, perdón, ya. Bueno, sí, de acuerdo completamente con Caro, pues eso es el estudio GAS. Pero para mí el estudio GAS es un hito en la anestesia. Es el más importante estudio que nosotros tenemos los anestesiólogos pediatras. Es que nos dio nivel de evidencia 1, nivel de nivel 1. No hay ningún trabajo casi de ese tipo en estas investigaciones que tenga ese nivel de evidencia. Es el más sólido que hemos tenido y yo creo que es el que nos va a servir para la comunidad, para todo, porque demostramos con ese trabajo que fue un trabajo espectacular en su diseño. Es decir, el solo hecho de haberla aislado el efecto del sebo nos quitó cualquier sesgo y ahí si no apareció en ninguna prueba neuropsicológica y no produjo ninguna alteración, ese es un nivel de nivel de evidencia número 1. Es el único trabajo aleatorizado, aleatorizado de esa forma. Los otros trabajos, y ahí va, entonces empieza ya las diferencias metodológicas. Cuando hablamos de estos problemas, pues todos nos vamos a ver estos trabajos, pero existen muchas diferencias metodológicas. El uno es este principal, que este es un trabajo clínico aleatorizado. Los otros son trabajos observacionales.
El PANDA es un trabajo observacional que es retrospectivo o es bidireccional, porque es retrospectivo y prospectivo. Ellos lo que cogieron fue una cohorte de unos archivos que estaban ya hechos y se pusieron a mirar a cuántos hermanos, cuántos de ellos habían sido operados antes de los 3 años de edad y cuáles tenían hermanos y cogieron hermanos si no tenían más de 3 años de diferencia y lo observaron hasta los 15 años de edad, 8 y 15 años. Y encontraron, qué sorpresa, ya que ya no es sorpresivo para nosotros, encontraron que la anestesia única no producía, ni siquiera con el trabajo que ellos hicieron, un trabajo de test psicológicos mucho más complejo que el estudio GAS. Y no encontraron en una sola anestesia, es decir, ya nos estaba confirmando, a pesar de que es un trabajo con menos calidad o menos fortaleza epidemiológica por ser trabajos observacionales, nos estaba confirmando ese hallazgo que había hecho el estudio de GAS. Entonces, cuando uno mira y ve las diferencias metodológicas, pues ahí tenemos la primera, el PANDA, un estudio observacional bidireccional, y el estudio MAX es también observacional. Y el estudio MAX para mí sí es un estudio que tiene el premio de los mayores sesgos que puede tener un trabajo. El estudio MAX, y tuvieron que utilizar una batería muy compleja para estudiar los efectos neuropsicológicos, porque si no, no los hubieran encontrado. El rendimiento escolar, ni la capacidad intelectual, nada. Tuvieron que hacer una entrevista como de 8 horas a cada padre sobre las conductas de los niños y buscar cosas como la motricidad fina y cosas que si no se hacen con eso, nunca se hubieran encontrado. ¿Por qué? Porque ese estudio que es excelente porque nos aporta también que en una anestesia única, en menos de 3 años, no produce. O sea, ya tenemos los 3 trabajos que nos confirman lo mismo. Pero es más, al encontrar en estos niños, con estos estudios, con esa batería, pues lógicamente encontró esos cambios sutiles que ahora nos va a tocar seguir haciendo trabajos porque ustedes saben cómo es la literatura científica del mundo y esto no va a parar. Yo creo que con la información que tendríamos nosotros podemos hacer muchas cosas y seguramente vamos a durar otros 10 años o más para demostrar que esos cambios sutiles de golpe se debieron a otras cosas. ¿Por qué? Porque es que la muestra del MAS que encontró esa diferencia, pues utilizó toda clase de cirugías, orquidopexias, otorrino, hernias, todas las que hacemos en los niños, ellos las agruparon ahí. Este también era Julián. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Alguien le habló? Bueno, entonces esa heterogeneidad, pues eso le quita bastante, aunque se acerca más a la realidad, epidemiológicamente le quita mucha fuerza al estudio MAX. Y en esos pacientes fue donde encontraron. ¿En qué pacientes encontraron? Ahí metieron pacientes complejos. Entonces no sabemos si hay 2 puntos importantes y en los experimentos en ratones ya nos daban una idea de un punto muy importante y es que la toxicidad depende de 2 factores o de 3 factores. Primero, en el periodo sinactogénico. O sea, ahí no hay duda que es el periodo de mayor vulnerabilidad en todas las especies. Segundo, que los cambios dependían de la dosis y de la duración. Lógicamente, estos ratoncitos los ponían 6 horas a 10% y concentraciones más y a de 25 o 30% por kilo, que también unas cosas exageradas, pero sí encontraron esa causalidad en esos estudios de ratones, que ellos sí se puede hablar de eso, porque había más apoptosis y más cambios en las dendritas en los pacientes, en los ratoncitos en que eran sometidos a más tiempo y a más concentración. Luego ya teníamos una cosa ahí. Y entonces, ¿qué sucede con el estudio MAS? El estudio MAS, pues mete todos estos pacientes y mete cirugías complejas.
Entonces metes cirugías de cardio, metes cirugías de neurocirugía, metes un montón donde la respuesta metabólica y la respuesta al estrés y la respuesta de inflamación por sí solos son factores de riesgo para neurotoxicidad. Todos Bueno, estos, los niños que se operan varias veces son niños muy enfermos. Entonces, esos cambios que estamos viendo no son por la enfermedad, ahí no podemos saberlo. Fue por la anestesia, pues es lo que menos tiene porque acaban de mostrar que no hace daño. ¿Cómo, por qué le va a hacer daño a los que tienen 3 o 4? Uno interpreta que los niños que tienen 3, 4, 5 cirugías o más son niños que tienen muchas enfermedades o que tienen muchas enfermedades complejas y que tienen además que han sido sometidas a cirugías de más de 3 horas o de cirugías complejas donde hay inestabilidad cardiovascular, donde hay hipotensión, donde hay hipoxia de golpe y un montón de problemas que dañan más el cerebro, que sabemos nosotros eso, que dañan más el cerebro que la anestesia. Entonces, creo que la fortaleza epidemiológica del gas no la vamos a tener en otro estudio para demostrar eso. Los estudios de observación van a seguir apareciendo, pero ojalá aparezca alguno con esa fortaleza. Si es que lo hay, van a tener que reclutar muchos pacientes para demostrar un efecto muy pequeño, muy sutil del movimiento fino, de cosas que no son detectables en la clínica, sino cuando se buscan con esas baterías psicológicas. Entonces, muchas gracias. eso es lo que yo pienso de estos métodos científicos. Muy amable. Sí, de acuerdo. Las diferencias están más que establecidas. A pesar de sus diferencias metodológicas, creo que la conclusión, como usted muy ampliamente nos lo ha mostrado, es única y es que es seguro en la población pediátrica dar esa anestesia, a pesar, como les dije, de esa diferencia metodológica de los estudios. Correcto. Es más, la Doctor Navarro, FDA mantiene la advertencia todavía, no la ha retirado, pero el ok, enfoque lo ha cambiado. La digamos FDA que, todavía está diciendo, ¿no? La advertencia del 2016 que fue reformada en el 17 sigue ahí, no la han retirado, pero el enfoque lo tienen diferente. Dice, mire, usted si usted necesita darle anestesia a un niño de 3 años, pero que tiene una enfermedad compleja, el enfoque y el daño no es por el anestésico, el enfoque tiene que hacerlo en la monitoría, mantener la homeostasis, mantener la presión arterial, evitar hipoxia, todas las cosas que conlleva una anestesia y no es el agente anestésico, sino es todo lo que reúne ahí y es el enfoque nuevo y dice, no tienen por qué cancelar una cirugía compleja si es necesaria y deben de ser enfocada de una manera de vigilancia mayor y ojalá pues ya están hablando de neurovigilancia y cosas que pues, probablemente nosotros todavía no tenemos. sí, de acuerdo. Por eso mismo quería preguntarle también al doctor Navarro acerca de su consideración acerca de las exposiciones únicas, la exposición única, perdón, versus las exposiciones múltiples. ¿Qué opinión le parece, le merece de ello? Bueno, ya hemos tocado varias veces este tema aquí, Caro, el doctor Pinilla,